Hola, ¿qué tal? Nuevamente tenemos la oportunidad de estar juntos, como lo venimos haciendo en estos días de esta semana especial. Hoy es nuestro último encuentro de los tres que teníamos planificados, armados, y mientras pensaba y hablaba con Dios acerca de qué compartir con ustedes, vino a mi mente un tema que es súper vigente en este momento, que es el tema este de la cuarentena, ¿sí? La cuarentena que estamos viviendo, que hemos aprendido a que cuarentena no es solo de 40, sino que puede ser de más o de menos, ¿sí? Pero bueno, indica que tenemos que estar en un tiempo especial, haciendo algo especial que no estábamos acostumbrados a hacer. En la Biblia eh, está lleno de alusiones a cuarentenas, lleno. Y que no todas tienen que ver con el número 40, la mayoría sí tienen que ver con ese número. Cuarentenas que tenían propósitos bien definidos, algunas eran de años, otras de días, meses o algunos poquitos días. Todas, absolutamente todas en la Biblia, tienen un propósito especial, con un fin específico. Cada una de esas cuarentenas tenían un propósito definido para el cual Dios las había puesto en vigencia para una persona o para un grupo de personas. Hace unas poquitas horas atrás, yo vivo en un sexto piso con Claudia y miraba por la ventana o por los balcones. Tenemos algunos edificios linderos, tenemos también la vista de algunos techos de casas que no son departamentos, obviamente, y veíamos, por ejemplo, que una familia estaba patinando, pintando una biblioteca, un mueble, y entre los dos, el esposo y la esposa, estaban trabajando en eso. También se ve gente que está arreglando sus plantas en los balcones. Un vecino que tengo bien cerca estaba tomando en estos días medidas para cubrir las rejas de su balcón. Se ven vecinos limpiando techos, haciendo cosas que en momentos normales, habituales o en la rutina diaria no pensamos en hacer. Pero bueno, la cuarentena esta que estamos viviendo nos ayuda de alguna manera a poner orden, ¿no es cierto? A veces el orden es puertas adentro, y la mayoría de los órdenes que estamos logrando en estos días son puertas adentro. Acomodar todo ese lío a veces que tenemos en la computadora de archivos y de mensajes y cosas que queremos arreglar y poner en diferentes carpetas. Algunos arreglan los placares. Seleccionamos ropa que ya no nos sirve o que no usamos hace tiempo para que cuando termine la cuarentena podamos llevarla a algún lugar y que alguien más le pueda servir. Estamos releyendo libros o leyendo nuevos libros. En fin, esta cuarentena nos está ayudando a acomodarnos, nos está ayudando a establecer nuevas rutinas y poner el ojo en donde no lo habíamos puesto, porque estábamos absortos en otras rutinas y en otras especies de cuarentena. Por ahí no sé si te pasa a vos, pero yo estoy pensando continuamente, cuando termine la cuarentena voy a hacer tal cosa, cuando termine la cuarentena voy a ir a tal lugar, cuando termine esta cuarentena voy a hacer algo que siempre vine postergando, pero que ahora tengo más deseos y más ganas de hacerlo. Como que nos colocamos metas y objetivos porque en el encierro tenemos más tiempo para pensar. Quizás decimos, cuando termine la cuarentena voy a dar ese abrazo o voy a tocar esa puerta que del otro lado vive alguien a quien tengo que ofrecerle un abrazo, un perdón, una disculpa, o nos debemos una charla. La cuarentena también se puede transformar, y de hecho es un tiempo de planificación. Cuando termine la cuarentena, puntos suspensivos, y ahí coloca lo que vos creas que debes hacer cuando esta cuarentena termine. Pero principalmente hablábamos estos días con Claudia, con mi esposa, que de esta cuarentena tenemos que salir mejores. De esta cuarentena el gran desafío, el gran reto que tenemos
es a no salir de la misma manera que entramos, a no ser el mismo tipo de persona, el mismo esposo, la misma esposa, el mismo papá, el mismo trabajador. En mi caso, no quiero ser el mismo pastor que cuando entré a esta cuarentena. Quiero ser un pastor mejor, quiero ser una mejor persona, un mejor amigo, un mejor familiar, un mejor hijo. Desafíos que la cuarentena nos plantea y a los cuales no podemos dejar de oír. Y quizás no podemos dejar de obedecer esta convocatoria y no podemos dejar de obedecer esta propuesta que Dios, a través de este tiempo especial de encierro, de reclutamiento, por así decirlo, nos está proponiendo. En estos días leía Jeremías, el capítulo 18, donde Dios dice y toma la figura del alfarero, ¿no es cierto?, de mirar el trabajo del alfarero, que en sus manos él va teniendo la posibilidad de crear a partir de esa bola de arcilla, de crear una figura, y si se rompe, empezar de vuelta. De alguna manera ese Dios que tenemos, ese Dios tan maravilloso, es un alfarero divino, es el alfarero que quiere en este tiempo especial, en sus manos y a través de sus manos, que nosotros de Él salgamos mejores. Por eso es momento de ponerse blandito, es momento de ponerse dispuesto, de tener humildad para escuchar con mucha atención, como veníamos diciendo estos días, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas en este tiempo que nos tomó por sorpresa, pero al cual ya nos estamos acostumbrando, y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a optimizar todos estos espacios que Él nos está regalando. Quiero compartir con vos un hecho de la Biblia. Justamente está en el libro de los Hechos, acompáñame. Hechos, el libro número 5 del Nuevo Testamento, capítulo 2. Y el contexto del capítulo 2 es justamente cuando Jesús recién había ascendido al cielo luego de haber resucitado. Y si te acordás, o si no yo te lo digo en este momento, Jesús cuando resucitó permaneció 40 días con sus discípulos, con su grupo, con su gente, ayudándolos a ordenarse, a recordar, ayudándolos a que no tengan miedo, porque justamente todo lo que Él dijo en su vida que iba a ocurrir era el momento que estaba comenzando a ocurrir. O sea que si ellos se olvidaban de sus promesas, si ellos se olvidaban de todo lo que Él les había dicho, era un tiempo para estar intranquilo. Pero Jesús se quedó 40 días para decirles: muchachos, chicas, no teman, yo estoy con ustedes y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en ese contexto, este grupo de los 12 más un grupo mayor, dice la Biblia que eran 120, se quedaron en un lugar especial durante 10 días, en un aposento alto, como lo llaman algunas versiones de la Biblia. Y en ese lugar, dice el capítulo 2, un dato interesante. Dice, capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de alguna manera estas dos palabras me hacen acordar a que no son lo mismo. Unanimidad y estar juntos no es lo mismo. Recuerdo hace un tiempo atrás tuve que viajar tomé un colectivo, ¿no es cierto?, en una hora pico, y no había lugar para sentarme, y entonces estábamos en el centro, en el pasillo central del colectivo, muy apretados. Era hora pico de un día donde había una especie de paro de transporte, y estábamos todos apretadísimos, cada uno o muchos con la típica foto de estar con el celular en la mano, en su mundo. Pero era interesante que estábamos tan apretados que yo creo que si en ese momento había un accidente o algo, entre nosotros éramos una especie de airbag humano que nos íbamos a contener, porque era tal el apretujamiento que teníamos que no había posibilidades de desplazarse hacia ningún lado. Y me preguntaba y me pregunto, ¿estábamos unánimes? No, estábamos simplemente juntos. No teníamos nada en común, no teníamos
ninguna interacción. Cada uno estaba absorto en su mundo, en lo que tenía que hacer, en su celular, en su música, en su Facebook, en su WhatsApp. Cada uno estaba en la suya. Estábamos solamente juntos, pero no estábamos unánimes. Y cuando Dios le propone a este grupo especial, que estaban con miedo, que estaban con interrogantes, que no sabía cómo iba a seguir su vida a partir de la ida del maestro, y la consigna era: quédense en Jerusalén hasta que sobre ustedes venga un regalo especial del cielo, que era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo iba a ser el encargado, el apuntador, el que les iba a recordar, el que iba a ayudarlos a llevar la tarea que tenían por delante adelante, la tarea que tenían que hacer adelante. Y entonces quédense ahí, pero la consigna era: quédense unánimes. Y la unanimidad aquí tiene el desafío de ser mucho más que estar juntos. Es compartir lo que al otro le pasa. Dice la Biblia que en aquella época nadie vivía para sí y todos intentaban vivir para el otro. Repartían la comida que tenían, repartían la ropa. Dice que vendían las propiedades y las repartían para la causa. Ellos estaban buscando un estado de unanimidad, un estado de empatía, un estado de amor y de solidaridad los unos entre los otros, que justamente cuando lograron ese estado, dice el capítulo 2, y te lo voy a leer, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Un milagro, algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando Dios aparece en nuestras vidas y cuando le suplicamos a Dios que se haga presente en nuestras vidas, Él de alguna manera siempre va a responder. Y en este caso lo hizo de una manera sobrenatural. Dice el relato que, no sé cómo habrá sido, pero dice que fueron como lenguas de fuego que se asentaron sobre su cabeza. Y a partir de ahí ellos experimentaron una transformación que cuando salieron de ese lugar, de esa piecita, de ese lugar donde estaban, en la parte de arriba de una casa, ellos transformaron el mundo. Ellos fueron el primer grupo que, con un poder que no era propio, con características que no tenían que ver con lo que ellos eran antes de entrar en la cuarentena, en esa cuarentena de 10 días, ellos salieron y cambiaron el mundo, transformaron el mundo. La gente que los veía decía: pero parecen los que nosotros conocemos, pero no son. O sea, estaban diferentes. Y estaban diferentes porque tomaron la cuarentena como una oportunidad, primero como una orden de Jesús: permanezcan en Jerusalén, quietitos hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero tomaron esa cuarentena como una oportunidad personal para que Dios cambie sus vidas, para que Dios arregle sus corazones, se arreglen entre ellos, y a partir de ahí invadieron de alguna manera el mundo conocido y cambiaron la vida de un montón de personas. Comenzando por las propias. Si vos me acompañás, quiero que vayamos al capítulo número 17 de San Juan. Ahí es donde está lo que se llama la oración sumo sacerdotal de Cristo, de Jesús. Y es una oración muy especial. Es una oración que se da justamente en el contexto actual de esta semana especial, la Semana Santa, porque es la oración que Jesús hizo en Getsemaní justo antes de ser aprehendido para que empiece todo ese camino hacia la cruz del Calvario. Pero en esa oración es interesante que Jesús, en primer lugar, en el capítulo 17 de San Juan, en primer lugar ora por él, y ora por que su relación con su Padre en este momento sea más estrecha y vital que nunca.
Después ora por sus discípulos, por ese grupito que la mayoría o todos en ese momento estaban dormidos, a pesar de que Jesús les había pedido que lo acompañen en oración. Pero ora por ellos, para que ellos, con su visión, la visión de Jesús, porque ella estaba viendo el Pentecostés, pudieran tener poder para llegar a todo el mundo de ese entonces, a todo el mundo conocido, y transformaran ese mundo. Pero ¿saben una cosa? Siempre que leo esta oración, me emociona ver que Jesús oró por vos, que Jesús oró por mí en ese momento. Porque en tercer lugar, a partir del versículo 20 del capítulo 17 de Juan, dice así, escucha bien, versículo 20, mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los discípulos, y es Jesús hablando con Dios, Señor, no estoy orando solamente por los 12, no estoy orando solamente por mis discípulos, no solamente por ellos, sino también, mirá, ahí estás vos y estoy yo, con nombre y apellido, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí Jesús estaba orando por vos, dice, para que todos sean uno. Y fíjate que ahí empieza recurrentemente a orar específicamente por algo, para que todos sean uno. ¿Y de acuerdo a qué modelo, de acuerdo a qué parámetro? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, unidad con Dios, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate que nuestra unidad, fíjate que la unidad en mi hogar, la unidad en mi matrimonio, la unidad en mi familia, son una manera de decirle a las personas que en este momento están angustiadas, que creen que no hay salida, que creen que es el fin del mundo. Esta unidad es en primer lugar una manera de decirle al mundo que nosotros tenemos esperanza, que nosotros al estar en relación con Dios, al estar unidos a Dios como Jesús estaba unido con su papá Dios, esa unidad es muy fuerte y esa unidad habla de que hay esperanza. Habla de que nosotros no tenemos por qué vivir como seres humanos con tristeza, no tenemos por qué vivir en angustia, no tenemos por qué vivir en desesperación con todo lo que está pasando alrededor nuestro. Y sigue diciendo, versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, lo repite por cuarta vez, así como nosotros somos uno por quinta vez, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La unidad que nosotros estamos siendo desafiados a tener dentro de casa en esta cuarentena es una unidad que nos pone y nos confronta con la hermosa posibilidad de que cuando esta cuarentena termine, nosotros podamos ser los que representamos a Dios, a nuestro Padre en unidad. Los que podemos testificar y testimoniar de que en Dios, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Que esto lo vamos a superar, pero lo vamos a superar de la mano de Dios. E independientemente de cómo sea el mundo con el cual nos vamos a encontrar después que termine la cuarentena, nosotros y nuestra relación con Dios nos ha hecho mejores personas que tenemos que contarle al mundo que Él viene pronto. Porque ¿sabes una cosa? ¿Sabes cuál es la gran noticia de la palabra de Dios? Básicamente son dos dentro de las tantas, pero hay dos noticias. Que Él nos perdona, que está dispuesto a limpiarnos. Pero ¿sabes qué? Él viene, dice que Jesús va a regresar por segunda vez. Y de eso se trata lo que nosotros tenemos que contarle a otros, una vez que todo esto termine o durante esto que nos tiene confinados en nuestros hogares. Hoy no necesitamos salir para decirle a otros que Él viene pronto. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Él nos dé la claridad, pero que en primer lugar nos dé la unidad con Él y entre los que tenemos más cerca, para de esta cuarentena salir diferentes, salir con poder, así como del aposento alto salió este grupito de 120 sencillos pero unidos hijos de Dios que cambiaron el mundo. Que Dios te bendiga.